Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que se encuentren de maravilla, listos para sumergirse en una historia que ha dado mucho de qué hablar, un relato lleno de drama, tensión y sorprendentemente también de redención. Hoy vamos a desgranar uno de esos momentos que dejan a todos con la boca abierta, un episodio que involucra a nuestra querida Demet Özdemir y a alguien de su pasado que, bueno, digamos que no se esperaba ver de nuevo en su vida, y mucho menos en una situación tan pública. Prepárense porque vamos a hablar de una confrontación en vivo y de unas disculpas que han revolucionado el mundo del espectáculo. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy especial: denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Prometo que cada vídeo valdrá la pena. ¿Alguna vez han imaginado cómo sería encontrarse cara a cara con alguien del pasado, alguien con quien las cosas terminaron de una manera no muy amigable, y que además esa escena se desarrolle frente a miles, quizás millones, de personas? Pues eso es exactamente lo que sucedió. Imaginen el escenario: un evento público, flashes por doquier, la atención centrada en las estrellas de la industria, y de repente, aparece una figura inesperada. Una figura que, seamos honestos, muchos creían que ya estaba fuera de escena en la vida de Demet. Y no solo aparece, sino que se acerca, y se produce una interacción que, para decirlo suavemente, fue intensa. El aire se volvió denso, las miradas se clavaron, y el murmullo general se intensificó, transformándose en un auténtico frenesí mediático. Vamos a ponerlo en contexto. Demet Özdemir, esa actriz turca que ha conquistado corazones con su talento, su carisma y su belleza. La hemos visto brillar en telenovelas que nos han mantenido al borde del asiento, como Erkencikus o Doğduğun Kaderindir, donde su capacidad para transmitir emociones ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Su vida personal, como la de cualquier figura pública de su calibre, ha sido objeto de constante escrutinio y curiosidad. Y dentro de esa vida personal, hay relaciones que marcan un antes y un después, y rupturas que a veces parecen no terminar de cerrarse del todo, dejando cicatrices invisibles que el tiempo y la distancia no siempre logran borrar por completo. Pues bien, el protagonista de esta historia, su ex, es alguien que, según los rumores y las informaciones que se filtraron en su momento, tuvo una relación con Demet que no terminó de la mejor manera. Hubo especulaciones, quizás malentendidos, y al parecer, un silencio prolongado. Un silencio que se rompió de forma abrupta y para sorpresa de todos en ese evento. Recordemos que las relaciones de celebridades son a menudo analizadas hasta el último detalle, y cada rumor, cada sombra del pasado, puede resurgir en el momento más inesperado, añadiendo capas de complejidad a sus vidas públicas. En este caso particular, la historia de su relación, y su posterior ruptura, ya había sido objeto de titulares y debates en su momento, pero nadie anticipó este reencuentro explosivo. Imaginen la escena, la tensión palpable. Demet está allí, radiante, seguramente disfrutando del momento, quizás acompañada de amigos o colegas, luciendo espectacular en la alfombra roja o en la sala de invitados. Y de repente la ve. O quizás él se acerca a ella, con una determinación que sorprendió a propios y extraños. Los detalles exactos de quien dio el primer paso en esa confrontación son un poco difusos, y como siempre, en estos casos, hay varias versiones circulando en la prensa y en las redes sociales. Pero lo que sí es claro es que se encontraron. Y el ambiente, al parecer, se cargó de una energía palpable. La gente alrededor, los que estuvieron cerca, seguramente sintieron esa chispa, esa electricidad en el aire que advierte de un conflicto inminente. ¿Qué se dijeron? ¿Fueron palabras amables, un intento de saludo cordial? ¿O hubo reproches, acusaciones veladas, o incluso reproches directos que resonaron en el silencio momentáneo que se apoderó de los presentes? Los testigos, o más bien, los que pudieron captar fragmentos de esta interacción a través de sus teléfonos y compartieron en redes sociales, hablan de un tono elevado, de gestos nerviosos, y de una clara incomodidad por parte de Demet. Se rumorea que él intentaba tener una conversación, quizás buscar una explicación, o tal vez incluso una reconciliación, o al menos, un entendimiento mutuo. Pero la forma, el lugar y el momento, no fueron los más adecuados. Estar en medio de una alfombra roja, con el foco de todas las cámaras, o en un evento social con cientos de ojos y oídos atentos, no es precisamente el escenario ideal para resolver asuntos del corazón, y mucho menos si hay heridas abiertas o rencores que no han sanado por completo. La improvisación de tal encuentro en U.
En entorno tan público y estresante, solo añadió leña al fuego de la especulación. Lo más fascinante de todo esto es cómo la prensa y los seguidores reaccionaron. Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos. Los titulares aparecieron como hongos después de la lluvia, cada uno compitiendo por el sensacionalismo, confrontación inesperada entre Demet Özdemir y su ex, tensión en vivo, ¿qué pasó entre ellos en el evento X? El pasado vuelve a atormentar a Demet Özdemir. Cada rumor, cada detalle mínimo que se filtraba, era analizado al microscopio por los ávidos seguidores y la incansable prensa. Algunos defendían a Demet con vehemencia, argumentando que ella merecía paz y tranquilidad en su vida pública y privada, y que su ex no tenía derecho a importunarla o crearle una situación embarazosa en público. Otros, con más empatía, señalaban la posible desesperación de él, la dificultad de dejar el pasado atrás, o incluso la torpeza de haber elegido ese momento y lugar para intentar una comunicación. La división de opiniones era clara, reflejando la complejidad de las relaciones humanas y la forma en que las percibimos a través del prisma mediático. Pero la historia no termina ahí. Y aquí es donde entra la parte más interesante, la que nos da ese toque de esperanza y de madurez en el asunto, la que eleva el relato de un simple drama a una lección sobre la complejidad humana y la capacidad de crecimiento. Después de la conmoción inicial, de las especulaciones desenfrenadas y de las 1001 teorías que circularon por Internet, sucedió algo que pocos esperaban, algo que demostró una evolución significativa en la forma de abordar los conflictos. El ex de Demet, después de reflexionar sobre su comportamiento, o quizás animado por alguien cercano que le hizo ver la gravedad de su acción, decidió hacer algo público. Algo que demostró un nivel de responsabilidad y de humildad que es, francamente, admirable y poco común en el mundo del espectáculo. Sí, hablamos de una disculpa. Pero no una disculpa cualquiera. No fue un mensaje tímido enviado por privado, ni un escueto comunicado de prensa redactado por un equipo de relaciones públicas. Fue una disculpa pública, o transmitida de forma pública, a través de una plataforma accesible a todos. Algo que demostró que él, a pesar de la forma impulsiva y probablemente mal calculada en que se desarrollaron los acontecimientos, reconocía su error, o al menos, la incomodidad y el malestar que había causado a Demet y a quienes estaban presentes. Este gesto rompió el ciclo de la especulación y ofreció una perspectiva diferente, una que sugería introspección y un deseo genuino de enmendar el error. Imaginen la valentía que se necesita para salir públicamente y decir, de alguna forma, palabras como: me equivoqué, lamento la forma en que actué, no debí haberla puesto en esa situación, mis acciones fueron inapropiadas. Él, a través de sus propias palabras, o a través de un mensaje que quiso transmitir, expresó su pesar. Y lo hizo reconociendo que, independientemente de lo que hubiera sucedido entre ellos en el pasado, el presente exigía respeto mutuo, y la privacidad de Demet debía ser primordial. Este acto público de contrición, más allá de las palabras exactas utilizadas, fue un reconocimiento de responsabilidad, una señal de que había reflexionado sobre su impacto y deseaba corregir el rumbo. Fue un acto de despojarse de la defensa y adoptar la vulnerabilidad, una cualidad que, cuando es genuina, resuena profundamente. Esta disculpa pública tuvo un efecto casi inmediato en la percepción general del incidente. Lo que inicialmente se había interpretado como un drama de celos, un intento de llamar la atención, o una disputa pública, comenzó a ser visto como un relato de alguien que quizás actuó impulsivamente o bajo la influencia de emociones no resueltas, pero que luego supo reconocer su fallo y pedir perdón. Esto, créanme, es algo muy valioso en el mundo de la fama, donde las apariencias a menudo lo son todo y la autocrítica puede ser esquiva. La capacidad de admitir un error, especialmente cuando implica incomodar a otra persona en un escenario público, es un signo de madurez emocional que merece ser destacado. La gente tiende a ser más indulgente cuando percibe un intento sincero de enmendar las cosas. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Muchísimo, en realidad. En primer lugar, nos enseña sobre la importancia de cómo manejamos nuestras relaciones pasadas y los vestigios emocionales que pueden quedar de ellas. Incluso cuando una relación termina, la forma en que elegimos interactuar con esa persona en el futuro, o la forma en que permitimos que nuestro pasado interfiera con nuestro presente y nuestro comportamiento público, dice mucho de nosotros como individuos. La prudencia, el respeto por los límites de la otra persona y la empatía son fundamentales, incluso cuando sentimos que hemos sido heridos o que hay asuntos pendientes. Reconocer que el pasado no debe dictar nuestras acciones en el presente es una lección valiosa para todos.
En segundo lugar, nos muestra el poder transformador de la comunicación y la importancia crucial de pedir perdón. Reconocer nuestros errores, por pequeños que parezcan, y ofrecer una disculpa sincera puede ser un acto de valentía inmenso. Y cuando se hace de forma pública y de manera honesta, puede sanar heridas, no solo en la persona a la que se dirige la disculpa, sino también en quien la ofrece y en la percepción del público, que puede pasar de la crítica a la comprensión o incluso a la admiración por la fortaleza de carácter demostrada. El perdón, tanto el que damos como el que recibimos, tiene un potencial liberador. En tercer lugar, y esto va para nosotros, los espectadores, nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas perfectas y las vidas aparentemente idílicas que vemos en las redes sociales y en las pantallas, hay seres humanos con sus propias luchas, sus propias historias y sus propios momentos de debilidad y error. Es fácil juzgar, es tentador caer en la crítica fácil y en la condena rápida, pero a veces es más enriquecedor, y definitivamente más humano, intentar comprender la complejidad de las situaciones y las motivaciones detrás de los actos. La vida es compleja, las relaciones lo son aún más, y a veces, las personas se equivocan, pero también tienen la capacidad de reflexionar, de aprender y de rectificar. Y la forma en que Demet Özdemir manejó esta situación, aunque no tengamos todos los detalles de su reacción inmediata, también es digna de mención. Estar en el ojo del huracán, enfrentar a alguien de tu pasado en público, en una situación potencialmente incómoda y embarazosa, y aún así, mantener la compostura y seguir adelante con dignidad, habla de su fortaleza interior y su profesionalismo. La capacidad de no dejarse arrastrar por la controversia, de mantener su enfoque en su trabajo y en su bienestar, es un testimonio de su carácter. Y la forma en que la noticia de la disculpa se difundió, seguramente le dio un cierre, o al menos, un paso significativo hacia él, permitiéndole dejar atrás este incidente con una sensación de respeto y validación. Este incidente nos deja pensando en muchas cosas. En la presión constante de ser una figura pública, en la delgada línea entre la vida privada y la exposición mediática, y en cómo, a pesar de todo, las personas intentan navegar por estas aguas turbulentas de la fama. Y en esta ocasión, hemos sido testigos de un momento que empezó con tensión y confusión, un encuentro que fácilmente podría haber escalado a un conflicto mayor, y que terminó, sorprendentemente, con un gesto de humildad, rectificación y un camino hacia la sanación. En resumen, hemos visto como una confrontación inesperada en un evento público entre Demet Özdemir y su ex, que generó un revuelo mediático considerable y alimentó innumerables especulaciones, culminó de manera inesperada con una disculpa pública por parte de él. Este acto, lejos de ser trivial, ha sido interpretado por muchos como una señal de madurez y de respeto hacia Demet y su espacio personal. Fue un paso hacia la sanación y el cierre de un capítulo, permitiendo a Demet seguir adelante con su vida, libre de las sombras del pasado, o al menos, con una luz de comprensión y aceptación proyectada sobre ellas. Es un recordatorio poderoso de que incluso en el mundo glamoroso y a menudo superficial del espectáculo, la humanidad, la empatía y la capacidad de pedir perdón tienen un gran valor y pueden generar un impacto positivo duradero. Así que ahí lo tienen, mis amigos, una historia más de nuestro fascinante mundo del entretenimiento, una que nos ofrece tanto drama como lecciones de vida. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado y que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que la disculpa fue sincera? ¿Cómo creen que se sintió Demet en ese momento al ser confrontada de esa manera? ¿Qué opinan sobre la importancia de las disculpas públicas en estos casos? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, sus preguntas en los comentarios de abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que nos tocan de cerca. Y si este vídeo les gustó, si les pareció interesante y valioso, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y conocidos para que ellos también se enteren de esta historia y nuestras reflexiones. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra creciente comunidad, denle al botón de suscribirse y, sobre todo, activen esa campanita para que no se pierdan absolutamente nada de lo que publicamos. Prometo que siempre habrá contenido que valga la pena. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y su atención. Son el motor que nos impulsa a seguir creando. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.